La Iglesia Cristiana Génesis presenta el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Déjeme hacer una pequeña oración y comenzamos con Hebreos capítulo 7. Señor, esta noche nos presentamos delante de ti y te damos gracias, Señor, por las cosas lindas que tú haces con nosotros y con tu pueblo. Gracias por el culto del domingo, por tu manifestación, Señor, por la alabanza, la adoración. Gracias por un pueblo que responde, que se percata que tú estás en medio nuestro. En esta noche también te invitamos para que tú estés en medio nuestro. Danos entendimiento del capítulo 7 de Hebreos. Señor, danos sabiduría y permite que crezcamos en tu camino. Cuídanos esta noche con el tiempo. Cuida a todos aquellos que se quedaron en su casa y ayuda a cualquier persona que venga de camino. Nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Desde que empezamos la carta a los Hebreos, estamos mirando el contraste que el autor está haciendo con el sistema judío versus el nuevo pacto, el evangelio, ¿no? Y en cada capítulo él trae un ángulo distinto. Este hermano, quien quiera que fuera, que escribió el libro de los Hebreos, es un hombre o una mujer con unos grandes recursos teológicos. Hoy va a usar un argumento distinto y va a hablar de Melquisedec. Y vamos a hablar de quién es Melquisedec y todo ese trasfondo. Y él va a meterse bien para adentro en el sistema sacerdotal del judaísmo, compararlo con Jesús y dejarnos saber a nosotros los grandes cambios que han ocurrido, ¿eh? Los grandes cambios que han ocurrido. Para mí esto es importante porque todavía hay un movimiento judaizante en nuestras iglesias. Todavía hay gente que nos quiere llevar al Antiguo Testamento. Todavía hay gente que nos quiere llevar a las prácticas del Antiguo Testamento, no entendiendo el daño increíble que eso hace para nosotros. Que si yo no me gusta el Antiguo Testamento, claro que sí. Ese no es el punto, pero no somos judíos, somos cristianos, estamos en el Evangelio. Yo creo que esta noche, cuando ustedes miren esto y lo miremos todos, vamos a empezar a realizar las grandes diferencias teológicas que hay entre los judaizantes y la iglesia evangélica. Vamos a comenzar con el versículo 1. Dice, porque este Melquisedec, lo que pasa es que el último capítulo dice que Jesús es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. A lo mejor le voy a preguntar esto. ¿Quién se acuerda quién es Melquisedec? El sumo sacerdote. ¿Cuándo? El sumo sacerdote. ¿Cuándo? En el tiempo ese de cuando... Antes de Jesucristo era Melquisedec. Okay. En los tiempos de Abraham, ¿verdad? Y Abraham se tropieza con Melquisedec porque su sobrino Lot se fue a vivir para donde está Sodoma y Gomorra. Y un día llegó una persona y le dio la noticia a Abraham de que unos reyes se hicieron guerra contra los reyes de Sodoma y vencieron a los reyes de Sodoma, y en ese proceso se llevaron a Lot preso. Saquearon a Sodoma, se llevaron todos los bienes, qué sé yo. Abraham se lleva 318 soldados con él y atacan a esa gente de noche. Usan una estrategia de esa interesantísima de sorpresa, de guerrilla. Libera a Lot, recupera todas las cosas, y cuando él regresa con el botín y Lot y todo lo demás, aparece el rey de Sodoma para darle las gracias y decirle que se quede con todos los bienes y todo el oro y toda la cosa, que lo único que él quiere es su gente para atrás, ¿verdad? Y lo que hace Abraham es que rehúsa. Dice, no, si yo lo que fui a buscar a Lot, mi sobrino. Pero Abraham hace algo muy interesante, y es que se aparece Melquisedec, un sumo sacerdote. Estamos hablando casi 2000 años antes de Jesucristo. Y Abraham viene y coge del botín de Sodoma y da el diezmo. Le da el diezmo al sumo sacerdote. Eso hay que explorarlo, analizarlo, entenderlo esta noche. El autor nos va a enseñar por qué y todas las implicaciones que eso tiene para nosotros hoy en día.
Pero ese es el trasfondo del episodio con Melquisedec. Aquí empiezan a tratar de descifrar quién es Melquisedec. Mire esto, versículo 1. ¿Por qué está Melquisedec, rey de Salem? Salem es el nombre previo a Jerusalén. Y obviamente Salem significa paz, Shalom, ¿verdad? Y Melquisedec dice sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Este sumo sacerdote bendijo a Abraham. Esto es importante porque usted no puede bendecir a otro a menos que usted no sea superior de alguna manera. Esta persona es superior a padre Abraham. Y el padre Abraham es una figura en judaísmo inmensa. Pues bendijo a Abraham. 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. En otras palabras, él es el rey de Melquisedec y eso significa rey de justicia. Pero además, él es el rey de la ciudad de Salem, que es rey de paz. Esos títulos, para nosotros los cristianos, tienen un significado tremendo, porque ¿quién es el rey de justicia? Cristo. ¿Quién es el rey de paz? Dios. ¿Quién es Melquisedec aquí? Él es un prototipo, ¿verdad?, de Jesucristo. Aquí el debate va a ser sumamente interesante, ¿verdad? A ver. ¿Por qué? ¿Crees? Sí, yo sé, pero si me corrió esto aquí. Lo otro que dice que es el sumo sacerdote. Esto está ocurriendo, vamos a explicarle esto. Porque esos términos no tienen sentido si usted no lo ve en el panorama histórico. Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene su hijo, Jacob. Jacob tiene los 12 hijos. Esos 12 van a Egipto. Esos están allí 400 años. Moisés es enviado por Dios a sacarlo. Dicho de paso, para que entiendan todas las cosas. Jacob tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel, ¿verdad que sí? Uno de esos hijos era Leví, que eventualmente van a ser los levitas, los sacerdotes. Moisés es descendiente de la tribu de Leví. ¿Sí? Mucha gente no entiende eso. Dios llama a Moisés, lo envía, saca a los israelitas, pero le estoy diciendo la vida de Abraham, que duró muchos años. Isaac, Jacob, los 12 hijos, los patriarcas, 400 años en Egipto, Moisés los saca, entonces llega la ley. Les estoy diciendo que mucho más de 500 o 600 años antes de Moisés y la ley, ya había un sumo sacerdote. Pero no hay ley. No hay ley. ¿Sumo sacerdote de qué o de quién? Si no hay ley. Interesante. Okay. Dice que es sumo sacerdote de Dios. Alguien está rindiendo culto a Dios en algún sitio y no es un judío. Ya luego vamos a ver que Melquisedec no es judío, es un gentil. Otro problema bien grande, porque de acuerdo a la ley, ellos no pueden ser sumos sacerdotes. Pero ya antes de la ley, antes del judaísmo, ya hay sumos sacerdotes de Dios. Y bendijo a Abraham. Si los judíos están leyendo eso, se están jalando los pelos. Porque eso no puede ser, de acuerdo a la ley del judío. Pero lo que el autor quiere demostrar es que estas cosas ocurrieron antes de la ley. Otra cosa que ocurrió antes de la ley, se diezmaba. Hay mucha gente hoy en día que dice, no hay que diezmar porque ya la ley no existe. Como si el diezmo dependiera de la ley. El autor nos está diciendo, no hace falta. 600 años antes de la ley, Abraham diezmaba. No hace falta ninguna ley. Tú eliminas la ley y sigues diezmando. Y lo vamos a ver ya mismo cómo el autor enfatiza eso. Cuando nos introducen a Melquisedec, ¿verdad? Como nosotros no somos judíos y no pensamos de esa manera, nosotros decimos,
¿Qué será eso? Pero el autor intencionalmente está atacando todo ese sistema judío. ¿Dónde me quedé? 3. Sí, el 3. Ahora, mire esto. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Vamos a ver con calma. Sin padre y sin madre. ¿Quién es así? Jesucristo. Jesucristo. Sin genealogía. ¿Qué quiere decir eso? De descendencia. Eso es cierto, pero también significa esto. Los judíos se pasan mirando la genealogía. ¿Usted ve los evangelios? Sí. La genealogía de Jesús. Eso pasa con los sacerdotes y sumos sacerdotes. De acuerdo a la ley, tú tienes que descender de Leví. Son los únicos que están autorizados a ser sumo sacerdote o sacerdote. Pero este no es a base de genealogía. Dios lo llamó. Punto. Y esto es previo a Leví. Mire lo que sigue. Que ni tiene principios de vida ni fin de vida. ¿Quién es así? Dios mismo. Él es alfa y omega. ¿Verdad que sí? Sino hecho semejante al Hijo de Dios. Note que no dice que es el mismo. Dice semejante. Y permanece sacerdote para Siempre. Ok. ¿Y los sumos sacerdotes en judaísmo duran para siempre? No. Se mueren. Y hay que buscar a gente, dependiendo de la ley, para traerlo. Son sacerdotes temporeros. Y cumplen su sacerdocio por un tiempo. Pero este no. Esto es para siempre. ¿Quién es Melquisedec? Como una deidad de Dios mismo. Vamos a especular porque la gente, nadie sabe quién es Melquisedec. Vamos a decirlo así. Unos dicen que es Jesús, otros dicen que es un tipo, otros dicen que es un ser espiritual creado distinto porque dura para siempre. Universal. La gente tiene mucha... No se sabe. No tiene padre, no tiene madre. No hay descendencia ni genealogía. Y es para siempre. Wow, si lo vemos así, uno ve el cuidado de Dios. Cuidándonos a nosotros siempre. Yeah. Qué cosa más linda. Okay. Es una cosa impresionante cuando usted lo mira, porque sí, se parece como si fuera Dios o fuera Jesús. Y si no es eso, tiene que ser un ser espiritual tremendo, porque es para siempre. Y a Jesús le están profetizando en el Antiguo Testamento que Él va a ser según la orden de Melquisedec. No del judaísmo, no de Leví. Jesús no se supone que sea sumo sacerdote. Van a ver ya mismo por qué. El autor lo primero que le va a decir es: Jesús no puede ser sumo sacerdote según los judíos, porque Él es de la tribu de Judá. Él no es un levita, Él no es de la tribu de Leví. Sin embargo, Él fue llamado a ser sumo sacerdote según, no de la orden de Leví, según la orden de Melquisedec. En otras palabras, Jesús es sumo sacerdote no de acuerdo al judaísmo, no de acuerdo a la ley, sino de acuerdo al llamado de Dios. Eso quiere decir que el viejo sistema se acabó. El viejo sistema fue rendido inoperante. Todavía hay gente que quiere volver a construir el templo ese del Antiguo Testamento y traer sacerdotes para hacer sacrificios. Ustedes, cuando terminemos este capítulo, ustedes van a ver que no se puede. Si usted es un cristiano, si usted es bíblico, si usted entendió lo que es el Nuevo Testamento, eso no se debe hacer. Porque Jesús es según la orden de Melquisedec, que es sumo sacerdote para siempre. Usted no puede traer otros sumos sacerdotes aquí. Ya es el único. Es el único. No puede traer eso. Pero hay gente que insiste con eso. Yo he escuchado predicadores hablando de estas cosas. Por eso yo les llamo a ellos los judaizantes, porque quieren traer el judaísmo para atrás. Pero si usted está en Cristo, ya nosotros tenemos un sumo sacerdote. Eso no, el viejo orden no viene para atrás. Vino nuevo en odre nuevo. ¿Está bien? Muy bien.
Mira lo que dice el 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún ahora en el patriarca dio diezmo de botín. 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Déjenme terminar ahí. Los levitas estaban autorizados a recolectar los diezmos de sus hermanos, del pueblo judío. Ellos no recogen diezmos de otros pueblos, de otros países, solamente de la gente que está bajo la ley. Ahora no tenga el próximo versículo. 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y vendió al que tenía las promesas. Aquí hay un gentil recibiendo los diezmos del padre Abraham. ¿Qué hace un gentil recolectando diezmos y haciéndolo en el nombre de Jehová? Oh, ese era un ser superior, entonces, para que él reconociera. ¿Ya? Y él bendice a Abraham. Por eso, por la bendición, se puede reconocer que había una superioridad entonces. Y es un gentil. Melquisedec es el rey de Salem, es un gentil, no es un judío. ¿Qué ustedes creen que el autor está tratando de decir? Era un cananita. Exacto. ¿Qué usted cree que el autor está tratando de decir? Que esto no es cuestión de ser judío. Antes del judaísmo, ahí había gente que servía a Dios. ¿Está bien? Eso no les debe sorprender a ustedes, dice el autor, que Dios ofrezca la salvación a los no judíos, a los gentiles. Ustedes son gentiles. Por eso es que Pablo, cuando entendió bien esto, defendía a los gentiles. Sí, parece que sí. Nosotros vemos esas polémicas en el Nuevo Testamento de Pablo, los gentiles, el judaísmo, y no entendemos, pero esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. ¿Quién nos llegó? Ah, bueno, Dios te bendiga. Ok. 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ese argumento es que en el judaísmo Abraham es el mero mero. Padre Abraham, él es el que inició todo, ¿no? Pero el padre Abraham está rindiendo sus diezmos a Melquisedec y está siendo bendecido por Melquisedec. So, Abraham no es más grande aquí. ¿Amén? Abraham y Melquisedec sirven al mismo Dios. Abraham todavía no es judío, porque el judaísmo viene Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, 400 años en Egipto. Nadie es judío todavía, nadie es judío. Esas son las 12 tribus de Israel. Hay una tribu que se llama Judá, una. Las otras 11 no son judías. Entonces, regresan a la tierra, reparten la tierra. Hay una división del reino, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte son las 10 tribus de Israel. Pero la tribu de abajo del sur era Judá. Las 10 tribus del norte desaparecen. Queda una sola tribu. Bueno, estaba Simeón, pero era tan pequeñita que Judá la absorbió. So, quedó una sola tribu, Judá. Cuando a Judá se la llevan al exilio, los babilónicos, los persas, por primera vez se llaman los judíos. Eso es en el 586 a.C. Por primera vez. Y se les llamaron los judíos porque eran de la tribu de Judá. Pero Abraham no es judío. Y hay 12 tribus de Israel. El judaísmo no aparece sino muchos, 1000 años después. ¿Sí? Y nosotros le llamamos los judíos, hoy en día la gente,
Porque todas las otras tribus de Israel desaparecieron. El Estado de Israel que usted conoce hoy en día es un Estado político. Ahí no viven las 12 tribus de Israel. Todos son judíos. Pero ellos llamaron su país Israel, honrando sus orígenes. Pero todos los que viven hoy en día son descendientes de la tribu de Judá. Eso hay gente que se sorprende, porque hay gente que se cree que en el país de Israel viven las 12 tribus. Y eso no es cierto. Nadie sabe de dónde están las otras 10 tribus, excepto el Señor. Excepto el Señor. ¿Está bien? Y hay una promesa de que todo Israel será salvo. Él sabe dónde están y él sabe dónde los va a sacar y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ahora mismo tengamos mucho cuidado en no confundir el estado político de Israel con el Israel. Son dos cosas completamente distintas. A ver, ¿dónde me quedé, hermano? Sí. Al 8, ¿no? Ok, el 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Nota usted lo que se está diciendo. Aquí se diezma, dice ella. Yo sé que hay gente que dice por ahí que no hay ningún sitio en el Nuevo Testamento que se hable del diezmo. Le hace la carta al hebreo. Léesela. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, ¿dónde es eso? Yes. Pero allí uno que de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En otras palabras, miren qué argumento interesante. Se supone, los únicos que están autorizados a recibir los diezmos son los levitas. Pero Melquisedec está recibiendo los diezmos. Y dice el autor, y más que eso, Leví y los levitas diezmaron a través de Abraham, porque estaban en sus lomos. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, uno de los 12 se llamaba Leví. Y los descendientes de Leví son los levitas. Toda esa genealogía diezmó en Abraham y le dieron los diezmos a Melquisedec. Queriendo decir que si a un Leví le diezmó a Melquisedec, Melquisedec está sobre los levitas. Melquisedec está sobre el orden sacerdotal del judaísmo. ¿Ven? Y uno dice, pero ¿por qué eso es importante? Porque la ley se acabó, porque el judaísmo se acabó, porque el sacerdocio terrenal de los levitas se acabó. Y nosotros tenemos que diezmarle al Señor, a Jesús, que es de la orden de Melquisedec. Los estoy confundiendo, estamos bien. Okay. A ver. 11. Ahora usa otro argumento distinto. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Me explico. Lo dice aquí. Si estoy diciendo, dice el autor, que se acabó el orden levítico y eso no debe funcionar más, si estoy diciendo eso, estoy diciendo entonces que la ley y el sacerdocio levítico nunca perfecciona a nadie. ¿Aquí hay alguien que es salvo por el sacerdocio levítico este? No, por eso el Señor lo quitó. Por eso no quedó piedra sobre piedra en el templo. ¿Ven? El segundo argumento que él usa es que él dice, para que ustedes vean que el sacerdocio levítico era temporero. Recuerden ustedes que ya en el Antiguo Testamento, y lo hemos dicho aquí varias ocasiones, ya se anunciaba, ya se profetizaba, ya se anticipaba que venía otro según el orden de Melquisedec. Y el autor le está diciendo, pues entonces si viene otro según la orden de Melquisedec, los levitas están fuera. Si el sistema levítico salva
y sana y perfecciona, no hace falta otro sacerdote según la orden de Melquisedec. Pero ya que el Señor trajo a otro según la orden de Melquisedec, Jesús, eso quiere decir que el sistema levítico no cumple. No puede cumplir con ninguna de las promesas. Entonces, vamos a detenernos aquí. ¿Para qué el sistema levítico? ¿Para qué se les dio a esa gente un sistema que no funciona? Que no salva. Yo creo que fue porque como iban a entrar con Moisés, tenían que tener para protegerlos mismos, de ellos mismos. ¿Alguien más? Sí. La ley era para el conocimiento del pecado, ¿no? Sí. Saber el bien y el mal. Sí. Y pues saber que estamos en pecado todos. Sí, y de esa manera se protege al pueblo. Sí, Pablo, la teología paulina nos dice en el Testamento que es un ayo. La ley es un ayo. Es un guía, es un tutor, un maestro que nos lleva a Cristo. Lo que es frustrante en la ley es que no funciona. Pero eso es intencional. Para que tú veas que por obras tú no puedes ser salvo. Que por más que tú te esmeres y más tú te esfuerces, vas a fallar. Y que necesitas el perdón y la misericordia del Señor. Por eso hace falta un nuevo sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Jesús trae ¿qué? La gracia, no la ley. Te trae las buenas nuevas del Evangelio. Somos perdonados, somos perfeccionados en Él, limpios de todos nuestros pecados. Nosotros no somos dignos, pero somos dignos en Él. ¿Ves? Lo que la ley no podía hacer, Jesús hace. Esas son las polémicas teológicas que estamos leyendo aquí en estos versículos. Solo que en Jesús tenemos un nuevo orden de sacerdotal, que es el que nos trae la salvación. Eso. Esa expresión que usó Ruth es bella y profunda. Tenemos un nuevo orden sacerdotal. Si hay un nuevo orden sacerdotal, no se puede regresar al viejo. Eso de que en Israel están enseñando a la gente para ser sacerdote en el judaísmo y van a hacer sacrificios a animales. Léase su Biblia. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero nosotros los cristianos no podemos recibir eso. Está mal. Porque entonces estamos deshaciendo la obra de Cristo. ¿Usted me entendió? Si usted quiere imponer el sistema viejo, usted está diciendo que Jesús no sirve. Jesús no salva. Yo oigo esas cosas de la gente y van a un templo nuevo y van a traer sumo sacerdote. Yo, Dios mío, tú no sabes lo que tú estás diciendo. ¿Bien? Y hay gente que insiste que eso es una profecía. Alguien me lo tiene que enseñar, porque Jesús es sumo sacerdote para siempre. Eso es lo que está aquí. Para siempre. Nadie va a sacar a Jesús de ese rol. Ese es nadie. Muy bien. No me quede más. Entonces, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Hay un nuevo orden sacerdotal. Y si hay un nuevo sacerdocio, también la ley va a cambiar. 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Eso ya hablamos de esto. No se supone, según la ley, que Jesús pueda ser sumo sacerdote, porque no cualifica según la ley. Él no es de la tribu de Leví, él no es un levita, él es de la tribu de Judá. Pero esto no es por la ley, esto es que Dios lo llamó a hacer según la orden de Melquisedec. Solo el autor nos está insistiendo que no podemos operar bajo la ley. Estamos en un nuevo sistema. Operamos en un nuevo sistema. Hay un nuevo orden. Bien. Hay hermanos en las iglesias que se visten como los judíos y hacen las ceremonias como los judíos y reproducen el culto de la sinagoga en la iglesia cristiana. Yo sé que se ve lindo, es cute, right, pero no entienden la teología que nos están metiendo en nuestra iglesia. Por eso la Biblia les llama a los judaizantes.
porque nos quieren volver a ser judíos y que tengamos las prácticas de los judíos. No, dice la Biblia, no hagamos eso. Uno de los ejemplos que les quiero dar es, a veces muchos de los ministerios de la danza tienen una teología judaizante. Ellos no lo saben. Ninguno de los pastores lo ha explicado porque los pastores ni lo entienden. Pero se visten como muchachas judías, se visten con la vestimenta del Antiguo Testamento y empiezan a traer toda esa cosa del judaísmo a la iglesia cristiana. ¿Verdad? Uno tiene que reflexionar y decir, ¿qué estamos haciendo aquí? No somos judíos y yo no quiero ser judío. Y yo no quiero judaísmo en mi iglesia, no lo quiero. Yo pertenezco a la orden de Melquisedec. ¿Sí? ¿Y ahora dónde me quedé? 14. 14, sí. 15 entonces, ¿verdad? 14. No, para 14. No, ya hablé de 14, sí. Sí, para 15. Y esto es aún más manifiesto, o sea, a semejanza a Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ahora está haciendo la salvedad. Los levitas llegan a ser sacerdotes sencillamente porque no tienen opción. Si tú naciste bajo la tribu de Leví, te toca ser sacerdote. Punto. Porque la ley dijo que los sacerdotes son de la tribu de Leví. No hay un llamado, no hay ningún ministerio, es un oficio que te tocó y es por imposición. Pero acá no. Acá ahora la gente es llamada por Dios. Es apuntada, es un nombramiento. No importa de la tribu que usted pueda hacer, no importa su genealogía. Dios escoge, Dios llama. Es un cambio profundo. Si usted va a una sinagoga, si usted va todavía a alguna actividad de los judaísmos clásicos, van a ver todavía. Si se va a Israel, a Jerusalén, van a ver que están tratando de trazar su genealogía. ¿De dónde usted desciende? Ese es el sistema viejo. Nosotros no practicamos tal cosa. No la practicamos. Entonces, si tú aceptaste a Cristo, indistintamente de tu familia, y si el Señor te llamó, estás en el ministerio. Porque Él lo dijo. Muy bien. 17. Pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vuelven a estar citando el Antiguo Testamento, que es el Salmo 110:4, ¿verdad? 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, a causa de su debilidad e ineficiencia. 19. Pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza, para la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien, eso queda abrogado, todo ese orden sacerdotal, todo el sistema de la ley queda abrogado. Noten ustedes lo que ha hecho el Señor aquí. Regresó a un sistema que era antes de la ley judía. ¿Lo vio? El Señor regresó al orden de Melquisedec. Esta estrategia ya Pablo lo usó. No vayan a empezar algo nuevo. Les voy a decir cómo lo usó. Los judíos tenían el problema con Pablo de decir, Pablo, te pasas predicando que la salvación es por fe. Y no es cierto. La salvación depende si tú vives por la ley. Porque Moisés nos dio la ley. Y hay que cumplir con las obras de la ley. Y Pablo le dice, no, es por la fe. ¿Quién tiene razón? Déjame explicarle el argumento de Pablo. Pablo dice, Abraham, que fue previo a la ley, que vivió cientos y cientos de años antes de Moisés, antes que Moisés hubiese nacido, Abraham creyó en Dios y por su fe fue justificado. Antes
de la ley, antes del judaísmo, antes de la tradición de ustedes, la gente era salva por fe. Y lo único que nosotros estamos haciendo, dice Pablo, no estamos inventando algo nuevo, estamos volviendo al sistema antiguo, al sistema que existía antes de la ley. Por Melquisedec. Este es el mismo argumento. Estamos regresando a un sacerdocio que existía antes de la ley, antes de los levitas. Es el mismo argumento. Nosotros no creemos que los judíos son los únicos que sirven a Dios y que ese es el único sistema de adorar a Dios. Y lo que la gente en el Nuevo Testamento nos está enseñando es que el judaísmo, la ley, fue un sistema temporero para que la gente llegara a Cristo. A Cristo. ¿Vale? No era un sistema diseñado para que existiera perpetuamente. O sea que Pablo reconoce que el sacerdocio de Jesucristo era mayor que la de los levitas o de los levíticos, porque en realidad es lo que traía era salvación, superó todo, las demás expectativas. Pero los judíos van a decir, esto es absurdo, Jesús no puede ser sumo sacerdote, él es de la tribu de Judá, para ser sumo sacerdote hay que ser levita. Pero entonces el autor resposta diciendo, no, espérate. ¿Y quién es Melquisedec? Melquisedec es sumo sacerdote y él no es de la tribu de Leví. Buen Es argumento. superior porque Dios puso a Melquisedec Es correcto. y a Cristo, pero el hombre por la ley puso a los levitas. Exactamente. ¿Ves? Y esa es la polémica aquí. Yo sé que usted dirá, ¿por qué no estamos estudiando esto? Estamos estudiando esto porque cuando viene cierta gente a nuestra iglesia a hacernos judíos a nosotros, es mejor que usted conozca esto y que usted le pueda explicar por qué no se hacen ciertas cosas en nuestra iglesia. ¿Eh? Y no es porque el pastor sea maniático, que si usted no entiende las escrituras, usted no va a entender. Y si todo el pastor, la iglesia hoy en día, ahora entiendo porque la iglesia antes se enfocan, porque algunas que se enfocan todavía en el Viejo Testamento. Es decir, Y entonces ellos utilizan, no saben, pero están como que aplicándola a uno, o sea, bajo la ley. la ley. Y son fariseos y se pasan con la ley. Y por eso es que ustedes van a esas iglesias y qué castigo, porque es por obra. Y lo único que va a resultar de eso es condenación. Eso es lo único que hay en la ley, es condenación. Pero Cristo vino a remover todo eso. Cristo removió la maldición de la ley. ¿Lo ven? ¿Ven? Y eso es una gran bendición. Pero sí, la mayoría... Y lo que sucede es que muchos de estos pastores que han abierto iglesias por ahí nunca estudiaron, no conocen. Y muchos de estos hermanos repiten lo que ven. Por ejemplo, las muchachas que danzan, ¡ay, eso está tan lindo, yo quiero hacerlo! Y lo repiten. Yo no tengo nada contra danzar, con el danzar para el Señor. A mí no me preocupa eso, David danzaba. A mí me preocupa todo el bagaje teológico que tú traes. Y que me lo quieras imponer en mi iglesia. No, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Sí? Yo creo danzar en el Espíritu, pero danzar en el Espíritu no te hace levita. Porque yo danzo en el Espíritu. Pero eso nada tiene que ver con lo que estamos argumentando aquí hoy. Es diferente. Es diferente. ¿Está bien? Pastor, yo oí un canal, mi esposo quitó el cable, y entonces entró este canal ellos son hispanos, pero él está vestido con el y todo eso, y tiene el candelabro y todo eso allí. Y él dijo un día algo que pues me llamaba la atención, lo estaba escuchando, y un día dijo, dejen de vivir estos llamados cristianos que viven en la mentira. Y yo dije, pero ¿por qué él dice eso? Y después dio unos argumentos que no son bíblicos. O sea, yo nunca había escuchado eso. Eso es lo que pasa cuando introducimos el movimiento judaizante en la iglesia. Entonces poco a poco te sigues yendo para el Antiguo Testamento, te sigues yendo para el judaísmo, y acuérdense que para los judíos, nosotros los cristianos estamos mal. Sí, ellos dicen que estamos en pecado y que... Sí.
Ya ese hermanito se me convirtió al judaísmo, ¿entiendes? Él es un judío, no es un cristiano. Es más, él saluda con el saludo según... Judío. Está bien un shalom, y eso es bíblico, pues sí, es la forma en que podríamos, pasa a vosotros, lo que sea. Pero él, incluso a Dios, él no dice Dios ni Jesucristo, ellos dicen, y yo digo, ay Dios mío, estos se fueron más allá, al otro lado se pasaron a rayar de todo. Y acuérdense que Pablo luchó contra eso. Pedro se pasaba con los gentiles y pretendía ser un gentil, pero cuando llegaban los judíos de Jerusalén, ¿qué hacía? Era judío. Era judío. Y Pablo se molestó, le dijo hasta hipócrita, ¿verdad que sí? Y se contendieron. Porque Pablo lo que le está diciendo es, chicos, si tú conoces la verdad, ¿por qué tú mantienes esto? Esto está mal. Nosotros tenemos que contender por el evangelio. No nos vamos a hacer judíos. Por ahí hay muchas teologías que se meten en las iglesias, la prosperidad, esto, lo otro. No, vamos a mantenernos en la palabra. ¿Está bien? Muy bien. Ok. Ya. Un comentario. Pues yo sé que todos los judíos no son iguales, pero hay unos que dicen que son mesiánicos y ellos creen en Cristo como Mesías. Sí. Yo escucho noticias de Israel también para ver qué está pasando. Yo escucho que los judíos ortodoxos secuestran y golpean y a los judíos mesiánicos por Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo sé que hay unas personas que creen que todos los judíos piensan igual, pero no es cierto. No es cierto. Y por ejemplo, le doy un ejemplo. Yo le dije a Tomás, ya tengo unos años que he tenido ese deseo de taparme el pelo, ¿verdad? No lo voy a hacer solamente en la iglesia, sino le hablé con mi directora, le dije, mire, yo por razones personales, no tiene nada que ver con la religión, con el judaísmo ni nada de eso, sino que me gusta los asesores y no me gusta el pelo y se me está cayendo, ¿verdad? Y tengo un gran problema en el pelo. Entonces le dije a Tomás, voy a empezar a taparme el pelo. Pues si alguien me pregunta, yo no me ofende si me dicen algo, está bien. Pero solo quería decir que para mí es más una libertad en mis deseos, claro, ¿verdad? No que quiero ser judío o musulmana, algo así. No se alarme. Me voy a alarmar si se pone el puntito aquí. India. ¿No parece que se estaba yendo para el Talibán? Interesante. No, a mí eso no, ni se me había ocurrido porque mi perspectiva, las hermanas tienen libertad de cómo ellas se van a vestir y eso no es una inquietud para mí. Pero sí, lo puedo entender. En otros lugares la gente lo puede ver de otra manera. Sí, es correcto. Y le queda muy bien el que tenía el sábado. Ay, sí. El sábado, se le veía el sábado. Pero eso que dice Débora, yo he ido a iglesias que sí, que se visten de ciertas maneras. Tienen que usar la mantelina, llaman unas personas, una mantelina para entrar al templo. Sí. Y uno la respeta. Lo malo es que como que eso va a crear, bueno, por lo menos en mi país, va creando como un sentido de superioridad espiritual, que aunque uno la saluda, hermana Dios la bendiga, como yo no estoy tapada, no me contestan. Sí, llegan a ese extremo, de verdad, hermano, se oye tan, como que no fuera real, pero créalo, pastor, yo lo he vivido en mi país. Ellos la ven como menos, porque... Sí, yo soy una mundana porque incluso menos si tengo un pantalón puesto, menos me van a saludar, no me saludan, porque ellas son bien santas al usar esa mantelina. Entonces, pero eso es, como dice la hermana, lo de ellas sí es doctrinal, es diferente. Es diferente. El problema con los judíos mesiánicos es que ellos quieren ser cristianos y judíos. Por eso son judíos mesiánicos. Judíos que creen que Jesús es el Mesías. Pero los judíos no aceptan eso. Por eso los van a golpear y los van a maltratar.
los judíos no, eso no es negociable para los judíos. ¿Entiendes? Eso es una aberración para ellos. Les es ofensivo. Y se comportan como el talibán. Con los mesiánicos y con los cristianos. Porque los judíos son rudos con los cristianos. ¿Sí? Yo pensaba que eran los talibanes nada más. Ya. So, para mí, si quieres ser judío, pues amén. Pero si vas a ser cristiano, no trates de ser judío. ¿Entendiste? Y le iba a hacer una pregunta porque he escuchado que en muchas iglesias también de su diezmo, de lo que entra en la iglesia, también le dan diezmo a los mesiánicos. ¿Eso está correcto o eso es algo que...? Eso está más complicado. Hay iglesias que mandan ofrendas misioneras a Israel. Hay iglesias que hacen ofrendas misioneras a los judíos. No solamente en Israel, sino en cualquier parte del mundo. Yo no me voy a poner a eso, porque lo que Dios ponga en el corazón de uno, ¿tú me entiendes? Pero esas personas, yo no las veo intentando ser judíos. Están haciendo obras de misericordia. ¿Tú me entiendes? Y están haciendo misión con los judíos, como si hiciéramos misión con cualquier otra persona. El problema que yo creo que existe es cuando tú intentas hacer judío. Que bíblicamente en el Nuevo Testamento no debe ser. Y peor, que tú regreses a la iglesia tuya a convertir los demás al judaísmo. Peor. Porque eso es negar a Cristo. Si tú estás diciendo que hay que regresar al judaísmo, tú estás negando la eficacia de Jesucristo. Eso para mí me pone mal. No puede ser. ¿Está bien? Cuando yo veo cualquier viento de doctrina que entra a mi iglesia, que me empieza a influenciar la gente con el judaísmo no. Ahí lo paro. Porque la persona no sabe lo que está haciendo. Yo creo que muchas de esas cosas lo hacen porque se ve chévere y a la gente le gusta. Yo estoy seguro que si ese pastor se vistió de judío, el otro lo va a hacer. Por imitar. Es como la gente que predica. Predica igual que aquel, porque le gustó como aquel predicado, yo voy a predicar como él. Y a ver, cuando Gille estaba en su apogeo, cada vez que hacía un predicador nuevo sonaba como quién, sí. Como Gille. Yo, ¿sabes? Porque hay que ser como Gille. Gille es un buen predicador, pero sé tú. ¿Me entiendes? Es un problema de identidad. Y la identidad nuestra es en Cristo, no en el judaísmo. No en el judaísmo. Yo sé que lo digo de 5.000 maneras, pero tengo que decir. 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ese es el punto aquí. Lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es mejor que lo que esa gente tenía. 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Se entiende eso, verdad? 25. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es otra manera sencilla de decir, Jesús va a ser sumo sacerdote para siempre. ¿Está bien? Aquí nadie está diciendo, después de Jesús viene otro sumo sacerdote. No, en el Antiguo Testamento encontramos eso. Sí, está la ley levítica, pero viene otro sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Moisés mismo dijo, después de mí viene otro profeta como yo, a él oí. ¿Está bien? Una y otra vez se nos dice en el Antiguo Testamento que viene un nuevo orden. Pero ahora no, después de Jesús se acabó. Y les voy a decir algo del templo ese en Jerusalén ya mismo. Ok. 26, ¿verdad? Sí. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados
y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En otras palabras, 28. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Los sumos sacerdotes, según el Leví, tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Y después ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Jesús no tiene que hacer eso. Y muchas veces. Cada vez que iban tenían que hacerlo. Pero Jesús no tiene que hacer eso porque Jesús nunca pecó. No hay pecado alguno. ¿Sí? Entonces la segunda parte es, Jesús ofreció el perdón a todos los pecadores por todos sus pecados. Y lo ofreció una vez y por siempre. Se acabó. Queriendo decir que no vamos a regresar al sistema de los sacrificios de animales. La gente insiste en hacer una nueva orden de sacerdote para volver con los sacrificios de animales. ¿Qué nos dice la Biblia? No más. No más. Entonces, vamos a terminar con una reflexión aquí. ¿Por qué la gente quiere construir un templo judío con sacerdotes judíos y volver a sacrificar animales? Y insisten que eso es profético. Yo digo que es gente que saben que Jehová es el Dios verdadero, el todopoderoso, pero no quieren someterse y quieren seguir en su rebelión. Por eso, es nada más la rebelión del hombre. Y hermana Débora, ¿por qué no leen la carta a los hebreos? Ahí está la contestación. Pues no le conviene, a ellos no le conviene decir, porque nosotros somos imitadores, ¿sabes? Por decirlo así. Ellos hablan hoy en día y tal, los judíos hacen esto. En este lado de acá, pues queremos hacer lo mismo. También es cuestión de, ellos quieren tomar o tener esa misma autoridad como el Señor, porque están poniéndose en ese lugar de autoridad sobre la gente. Ok. En esencia, gracias Débora. En esencia lo que está pasando es quitándole el señorío a Jesucristo y ellos se lo regresan a ellos mismos. Nosotros somos los sumos sacerdotes. Y nosotros hacemos un sacrificio por ti. Y está en nuestras manos que tú recibas el perdón de los pecados. ¿Usted vio lo que ellos hicieron? Bajaron a Jesús y se elevaron ellos. Yo les quiero decir, y estoy de acuerdo con ustedes, muchos de ellos no saben lo que están diciendo. Les suena fantástico. Pero cuando usted lo entiende, usted se escandaliza. Yo me escandalizo. Yo no voy a permitir eso. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. No. De que si van a construir un templo nuevo en Jerusalén y van a derramar sangre animal y van a hacer sacrificios, si ellos lo quieren hacer, lo van a hacer. Usted no lo puede impedir, yo tampoco. Pero eso no quiere decir que esa es la voluntad de Dios o que eso es algo cristiano. ¿Está bien? Déjenme decirle algo que yo he aprendido como pastor por los años de experiencia. Hay un texto en Tesalonicenses que dice que el anticristo va a ir al templo y se va a sentar en el templo de Dios y se va a pasar por Dios. ¿Se acuerdan de lo que les estoy hablando? La gente dice, ¿lo ves? Hay que construir el templo. No, eso es lo que el texto quiere decir. El texto lo que está diciendo es que hay una gente que va a construir un templo y el que se va a sentar ahí es el anticristo. Vamos a dar un pasito para atrás. Vamos a pensar en eso. Quiere decir que si usted quiere que el anticristo venga, construya el templo. Porque se va a sentar ahí. Si usted quiere impedir, detener al anticristo, ¿qué usted va a hacer? No construya el templo. No lo haga. Precisamente, ¿por qué el anticristo se va a sentar ahí? Porque él sabe la explicación que ustedes dieron. Esta gente está en rebelión contra Dios. Esta gente no aceptan a Jesús. Y yo apoyo esto. Yo soy el sumo sacerdote de esta gente. Se sienta en el templo de Dios y se hace pasar
por Dios. So, para mí es completamente absurdo la gente que insisten con esto. Yo no estoy diciendo que no van a construir un templo. Yo estoy diciendo, tan pronto ustedes ven un templo con sacerdotes y sacrificios de animales, abran los ojos porque el anticristo está ahí. Eso quiere decir, pastor, que como dicen, por los judíos vamos a ser salvos, hay que estar como judíos. Pero si lo vemos ahora como usted lo está explicando, por los judíos, bueno, vamos a ir para la ruina, porque le van a hacer el templo al anticristo. O sea, que entonces, ¿qué? No tiene sentido, pero eso es lo que dice el texto, que él se va a sentar en el templo y se va a pasar por Dios. Y nos dice el Señor que su pueblo perece por falta de conocimiento, porque no queremos en realidad profundizar. Yo ahora que estamos leyendo todo ¿cómo se llama? Todo lo histórico y es cuando he ido en realidad entendiendo, porque muchas veces, incluso nosotros saliendo del instituto graduado, traíamos esa mentalidad, porque pues así es como nos lo enseñaron, claro, y uno lo lee pero sin ir al texto histórico, entonces ahí es como no lo compaginamos. Correcto. Ahora compaginamos todo con todo lo que es los tiempos históricos de por qué fueron las cosas, ahora es que las entendemos. Eso es así. Y a veces se hace muy difícil llevar una conversación con dos hermanos que tienen estas creencias, porque ellos creen que por revelación tienen que hacer estas cosas. Perdónenme, vámonos a la Biblia. Olvídate de las visiones y las profecías. Vámonos a la Biblia. Eso no quiere decir que yo no creo en visiones y revelaciones. Yo lo que estoy diciendo es, si las profecías y las revelaciones y las visiones no están de acuerdo con la palabra, yo no lo acepto. Yo no lo acepto. Yo no lo acepto. Si tú me lo enseñas, donde Jesús dice, vayan y construyanme en el templo otra vez, yo te lo acepto. Pero Jesús nunca dice eso. Nunca. Tiene que haber una concordancia entre la revelación y lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra. ¿Verdad? Y los judíos, los apóstoles insistieron. ¿Cuándo va a ser? Olvídate de eso. ¿Bien? Olvídense de eso. ¿Bien? Vamos a estar bien claros, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los judíos mesiánicos? ¿Qué hacemos con los cristianos judaizantes? Amarlos, pero hay que dejar de saber que Jesucristo es el Señor. No es el judaísmo y no es la ley. Jesucristo es el Señor. Y ese es el enlace.